Mi nombre es Tomás Villegas. Tengo 38 años, aunque mi reflejo en el espejo sugiere 10 más. Hay cosas que envejecen el cuerpo más rápido que el tiempo, y yo las he conocido todas. Esta historia comienza mucho antes de la enfermedad de mi madre, mucho antes del pacto, incluso antes de que yo supiera lo que significaba la palabra culpa. Comienza en un apartamento de 3 habitaciones en el centro de una ciudad gris, donde el sol parecía tener prohibida la entrada, y donde el olor a humedad se mezclaba con el aroma del café recalentado que mi madre preparaba cada mañana. Crecí siendo el hijo único de una mujer extraordinaria. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años, una mañana de invierno tan fría que todavía siento el escalofrío cuando pienso en ella. No hubo gritos ni portazos dramáticos. Simplemente desperté y él ya no estaba. Su ausencia dejó un vacío que llenaba cada rincón de nuestra casa, un silencio tan denso que podías tocarlo. Mi madre, Elena, nunca habló mal de él. Jamás pronunció una palabra de odio o resentimiento. Simplemente comenzó a trabajar en 2 empleos, luego en 3, y sus manos, que alguna vez fueron suaves y delicadas, se volvieron ásperas como la corteza de un árbol viejo. Recuerdo las noches, las interminables noches donde yo fingía dormir mientras escuchaba sus pasos lentos por el pasillo, arrastrando el cansancio como cadenas invisibles. A veces la oía llorar en la cocina, con ese llanto silencioso que hacen las personas que no quieren molestar, ni siquiera con su dolor. Yo apretaba los párpados con fuerza y prometía en silencio que algún día la haría feliz, que algún día compensaría todo ese sufrimiento. Esas promesas infantiles tienen un peso que uno no comprende hasta que es demasiado tarde. La escuela fue mi segundo infierno. Era el niño con ropa de segunda mano, con zapatos que siempre estaban un poco gastados, con el almuerzo más simple de todos. Los otros niños tienen un olfato especial para detectar la pobreza, como si fuera una enfermedad contagiosa de la que deben alejarse. Me llamaban el mugroso, el abandonado, el sin padre. Cada insulto era una piedra que yo guardaba en el pecho, construyendo un muro que eventualmente me separaría de todo el mundo. Aprendí a caminar con la cabeza baja, a volverme invisible, a existir sin molestar. Pero había alguien que me veía, alguien que siempre me vio. Mi madre llegaba a casa sin importar cuán exhausta estuviera, y me preguntaba sobre mi día. Se sentaba conmigo a hacer la tarea bajo la luz amarillenta de la única lámpara que funcionaba bien. Me leía cuentos con su voz cansada pero cálida, una voz que podía hacer que cualquier historia sonara mágica. Ella era mi universo completo, mi única certeza en un mundo que me había enseñado que yo no importaba. Cuando cumplí 14 años, conseguí mi primer trabajo repartiendo periódicos. Me levantaba a las 4 de la mañana, cuando la ciudad todavía dormía y las calles eran de nadie. El frío cortaba la piel como cuchillos, pero no me importaba. Cada peso que ganaba era una pequeña victoria, una forma de aliviar, aunque fuera un poco, la carga que ella llevaba sola. Recuerdo la primera vez que le di mi primer pago completo. Intentó rechazarlo, por supuesto, con lágrimas en los ojos y esa sonrisa que mezclaba orgullo con tristeza. Pero yo insistí. Necesitaba que supiera que no estaba sola, que yo también podía ser fuerte. Los años pasaron con esa rutina de trabajo y estudio, de noches cortas y días largos. Logré graduarme de la secundaria con honores, aunque la ceremonia fue solitaria. Mi madre fue la única que aplaudió cuando subí al escenario, pero sus aplausos valían más que los de 1000 personas. Conseguí una beca parcial para la universidad, estudiando contabilidad en las noches mientras trabajaba de día como asistente administrativo en una empresa mediana. No era glamuroso, pero era honesto. Era suficiente. Durante esos años universitarios conocí a Laura. Ella era todo lo que yo no era, extrovertida, luminosa, de una familia acomodada que organizaba cenas los domingos y celebraba cumpleaños con pasteles caseros. Al principio no entendí qué veía en mí. Yo era callado, serio, siempre cargando esa sombra de tristeza que nunca me abandonó del todo. Pero ella insistió, me buscó después de clases, me invitó a cafés que yo no podía pagar pero fingía poder, y lentamente, con una paciencia infinita, derribó algunas de las paredes que yo había construido. La presenté a mi madre en nuestro pequeño apartamento. Recuerdo haber limpiado durante horas, intentando que el lugar se viera menos desgastado de lo que realmente estaba. Pero Laura entró como si fuera un palacio.
Abrazó a mi madre con genuino afecto y se sentó en nuestra mesa como si hubiera pertenecido ahí toda su vida. Vi la mirada de mi madre ese día, una mirada llena de esperanza, pensando quizás que su hijo finalmente había encontrado algo de luz en medio de tanta oscuridad. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña pero hermosa en el jardín de la casa de sus padres. Mi madre usó el único vestido elegante que tenía, uno que había comprado años atrás para una ocasión especial que nunca llegó hasta ese momento. Verla sonreír ese día, ver cómo bailaba torpemente pero feliz, fue uno de los momentos más puros de mi vida. Pensé que finalmente estábamos saliendo del túnel, que las cosas estaban mejorando. Conseguí un trabajo mejor en una firma de contabilidad respetable. Laura y yo alquilamos un apartamento modesto pero acogedor. Invitábamos a mi madre a cenar cada fin de semana. La vida no era perfecta, pero tenía una forma, una estructura, algo parecido a la felicidad. Yo trabajaba muchas horas, quizás demasiadas, intentando asegurar un futuro estable. Laura se quejaba a veces de mi ausencia, pero yo le prometía que era temporal, que pronto las cosas se calmarían. Las promesas que hacemos sin saber que son mentiras. 3 años dentro del matrimonio comenzaron las grietas, pequeñas al principio. Laura mencionaba casualmente a un compañero de trabajo, Diego, con quien compartía proyectos. Hablaba de él con una frecuencia que yo notaba, pero decidía ignorar. Llegaba tarde a casa algunas noches, oliendo a un perfume diferente que justificaba como muestras de la tienda departamental donde había estado. Yo quería creer, necesitaba creer, porque admitir la verdad significaba aceptar que incluso en esto, incluso en el amor, yo no era suficiente. La confirmación llegó una tarde de jueves. Salí temprano del trabajo con la intención de sorprenderla, de llevarla a cenar, de intentar reconectar. Entré al apartamento y escuché voces en la habitación, risas, el tipo de intimidad que se siente incluso antes de ver nada. Abrí la puerta de nuestro dormitorio y ahí estaban, Laura y Diego, enredados en sábanas que yo había lavado esa misma mañana. El mundo se detuvo. No hubo gritos de mi parte, no hubo violencia, solo un silencio ensordecedor, mientras mi corazón se partía en pedazos tan pequeños que sabía que nunca podría recomponerlo. Laura intentó explicar, por supuesto, palabras vacías sobre sentirse sola, sobre que yo nunca estaba presente, sobre que no era mi culpa sino la situación. Pero yo sabía la verdad, siempre había sido insuficiente. El niño pobre con ropa de segunda mano simplemente había crecido para convertirse en el hombre que no podía mantener el interés de su esposa. Me mudé esa misma noche a un hotel barato, llevando solo una maleta con ropa y el peso de una nueva herida que se sumaba a todas las anteriores. No le conté a mi madre inmediatamente. ¿Cómo podía? Ella había visto en ese matrimonio la redención de mi infancia difícil, la prueba de que las cosas buenas también me podían suceder. Pasaron 2 semanas de excusas y mentiras, hasta que finalmente fui a su apartamento, el mismo donde crecí, y se lo dije. Ella no dijo mucho, solo me abrazó cuando era niño, y ese abrazo contenía más comprensión y perdón del que yo merecía. Los meses siguientes fueron un borrón de días grises y noches insomnes. El divorcio fue rápido y clínico. Laura se quedó con el apartamento, yo me quedé con las deudas y con un vacío que parecía expandirse cada día. Me mudé a un estudio pequeño cerca del trabajo, un lugar que olía a pintura vieja y a los fracasos de sus inquilinas anteriores. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de los vecinos, sus peleas, sus reconciliaciones, la vida continuando para otros, mientras la mía se sentía congelada en un momento de dolor perpetuo. El trabajo se convirtió en mi refugio y mi condena. Me sumergía en números y balances, en auditorías que duraban hasta altas horas de la noche. Mis colegas comenzaron a evitarme, percibiendo quizás la nube oscura que me seguía a todas partes. No los culpaba. Yo también me habría evitado a mí mismo si hubiera podido. Los fines de semana eran los peores. El silencio del apartamento vacío era tan denso que a veces encendía la televisión solo para escuchar voces humanas, aunque no prestara atención a lo que decían. Mi madre seguía siendo mi único punto de contacto real con el mundo. Nuestras cenas de los domingos continuaron, aunque ahora con un sabor diferente. Ella intentaba animarme con historias triviales de su semana, con chismes de vecinos que yo no conocía, con recetas nuevas que había intentado. Yo fingía interés, sonreía en los momentos apropiados, pero ambos sabían que era un teatro. Ella lo hacía por amor, yo lo aceptaba por no lastimarla más. El dolor tiene una forma de volverse cortés cuando no puede ser evitado. Fue en uno de esos domingos, a principios de marzo, cuando noté que se veía más cansada de lo usual.
Había perdido peso, aunque lo disimulaba con suéteres holgados. Le pregunté si se sentía bien y ella respondió con esa respuesta automática que dan todas las madres. Estoy perfectamente, hijo, no te preocupes por mí. Pero yo había pasado toda mi infancia leyendo sus gestos, interpretando sus silencios. Sabía cuando mentía, incluso cuando lo hacía con buenas intenciones. Insistí durante 2 semanas hasta que finalmente admitió que había tenido algunos dolores estomacales. Nada serio, solo incomodidades. Pero cuando le pregunté si había ido al médico, desvió la mirada. No había ido porque los doctores eran caros, porque su seguro apenas cubría lo básico, porque seguramente era solo estrés o algo que pasaría con el tiempo. Sentí una rabia fría subirme por la columna vertebral. Después de todo lo que había trabajado, después de haber logrado un empleo decente, mi madre todavía estaba posponiendo su salud por dinero. La llevé al hospital casi a la fuerza ese mismo día. El doctor, un hombre de mediana edad con una expresión perpetuamente seria, ordenó una serie de exámenes, análisis de sangre, ultrasonidos, finalmente una tomografía. Cada procedimiento sentía como esperar una sentencia. Nos sentamos en salas de espera con paredes color verde menta institucional, bajo luces fluorescentes que zumbaban como insectos moribundos, rodeados de otras personas que también esperaban noticias que probablemente no querían escuchar. Los resultados llegaron una semana después. El doctor nos llamó a su consultorio, uno de esos espacios pequeños llenos de diplomas en las paredes y fotografías de familia en el escritorio, recordando que incluso los que dan malas noticias tienen vidas normales fuera de esas paredes. Se sentó frente a nosotros y con voz profesional pero no carente de compasión, dijo las palabras que cambiarían todo. Cáncer pancreático, etapa 3, agresivo, con metástasis ya detectada en el hígado. Las opciones eran limitadas. Quimioterapia para extender el tiempo, cuidados paliativos para la comodidad, pero no había garantías, y las estadísticas eran brutalmente honestas. Mi madre tomó la noticia con una calma que me partió el alma. Asintió, hizo preguntas prácticas sobre tratamientos y efectos secundarios, como si estuviera discutiendo el menú del almuerzo y no su propia mortalidad. Yo, por otro lado, sentí como si el piso se abriera debajo de mí. Intenté mantener la compostura en el consultorio, asintir apropiadamente, tomar notas sobre medicamentos y citas futuras. Pero dentro, algo se estaba quebrando con un sonido que solo yo podía escuchar. Esa noche, después de dejarla en su apartamento con promesas de que todo estaría bien, regresé a mi estudio y rompí. Lloré como no había llorado desde que era niño, con ese tipo de llanto violento que sale del estómago y te deja sin aliento. Golpeé las paredes hasta que mis nudillos sangraron, grité hasta quedarme ronco. No era justo. Nada en la vida había sido justo conmigo, pero esto era cruelmente cruel. Ella era la única persona buena en mi mundo, la única que nunca me había fallado, la única que me amaba sin condiciones, y ahora me la estaban quitando. Los siguientes días fueron una pesadilla burocrática, llamadas a compañías de seguro que explicaban con lenguaje técnico por qué ciertos tratamientos no estaban cubiertos, conversaciones con oncólogos sobre opciones que todas sonaban igualmente aterradoras, búsquedas nocturnas en internet sobre tasas de supervivencia, tratamientos experimentales, milagros médicos que resultaban ser exageraciones o directamente mentiras. Me volví obsesivo, durmiendo 3 o 4 horas por noche, viviendo de café y la pura adrenalina de la desesperación. Mi madre comenzó la quimioterapia 2 semanas después del diagnóstico. La acompañaba a cada sesión, sentándome a su lado mientras el veneno que supuestamente la salvaría fluía por sus venas. Ella leía revistas viejas o dormitaba, mientras yo observaba cómo otros pacientes en la sala compartían esa misma expresión de cansancio resignado. Algunos tenían familiares que intentaban mantener conversaciones alegres, otros estaban solos, conectados a sus máquinas con solo enfermeras como compañía. Todos estábamos en el mismo club que nadie quiere pertenecer. Los efectos secundarios no tardaron en aparecer. Primero fue la náusea constante que hacía que cada comida fuera una batalla. Luego la fatiga que la dejaba exhausta después de las tareas más simples. Su cabello comenzó a caerse en mechones que encontraba en la almohada cada mañana. Se compró pañuelos coloridos para cubrir su cabeza, intentando mantener algo de dignidad en medio del deterioro. Pero lo que más me dolía era ver cómo su espíritu, ese espíritu indomable que la había sostenido a través de décadas de dificultades, comenzaba a apagarse lentamente. El dinero se convirtió en una preocupación constante. A pesar de mi trabajo, los costos médicos eran astronómicos. Los medicamentos que el seguro no cubría, los tratamientos complementarios que los doctores sugerían pero no garantizaban, las modificaciones necesarias en su apartamento para hacerlo más accesible. Comencé a trabajar horas extras, acepté proyectos freelance por las noches, vendí todo lo que tenía de valor, pero no era suficiente. 3 meses después del diagnóstico, en una cita de control, el oncólogo revisó los nuevos escáneres con una expresión que ya había aprendido a temer. El cáncer no estaba respondiendo al tratamiento como esperaban. Había crecido a pesar de la quimioterapia. Había nuevas manchas en los pulmones. Necesitábamos considerar opciones más agresivas, un tratamiento experimental que costaba más de lo que yo ganaría en 5 años, o prepararnos para lo inevitable. La palabra inevitable flotó en el aire del consultorio como un ave de mal agüero.
Mi madre tomó mi mano y la apretó suavemente. «Está bien, hijo», dijo con una voz que intentaba ser fuerte, pero se quebraba en los bordes. «He tenido una buena vida. He visto crecer a mi hijo, convertirse en un buen hombre. Eso es más de lo que muchas personas tienen. Pero yo no podía aceptarlo. No podía simplemente resignarme a verla apagarse como una vela que se queda sin cera. Tenía que haber algo, alguna forma, algún milagro escondido en algún lugar que yo no había encontrado todavía. La desesperación es una cosa curiosa. Te hace considerar posibilidades que en circunstancias normales descartarías como locuras». Fue en uno de esos estados de desesperación absoluta, a las 3 de la mañana, sentado frente a mi computadora después de otra búsqueda infructuosa de soluciones médicas, que encontré algo diferente. No fue en un foro médico legítimo, ni en un sitio de investigación científica. Fue en uno de esos rincones oscuros de Internet, donde la gente comparte historias que parecen demasiado extrañas para ser verdaderas, pero demasiado específicas para ser completamente inventadas. Testimonios de personas que afirmaban haber hecho pactos, intercambios, negociaciones con fuerzas que existían más allá de nuestra comprensión racional del mundo. Al principio lo descarté como las fantasías de personas desesperadas o mentalmente inestables, pero mientras más leía, más encontraba patrones. Rituales descritos con detalles consistentes, ubicaciones específicas mencionadas repetidamente, advertencias sobre precios y consecuencias que todas las historias compartían. Había algo en la especificidad de esas narraciones que me inquietaba. No sonaban como ficción, sonaban como confesiones. Una historia en particular capturó mi atención. Un hombre en Argentina contaba cómo había salvado a su hija de una leucemia terminal a través de un pacto realizado en un cruce de caminos específico a las afueras de su ciudad. Describía el ritual con detalles meticulosos, la hora exacta, los objetos necesarios, las palabras que debían pronunciarse y, lo más importante, la presencia que apareció. Pero también describía el precio. 5 años de vida prestada para su hija, a cambio de todo lo que él amaba desapareciendo lentamente. Su esposa lo había dejado, sus amigos se habían alejado, su carrera se había desmoronado. Al final del testimonio, escribía que su hija estaba viva y sana, pero que él estaba completamente solo y que el vacío era peor que cualquier dolor físico que hubiera conocido. Debería haberme aterrado. Debería haberme alejado de esa computadora y buscar ayuda profesional para mi evidente colapso mental. Pero en cambio, copié las instrucciones. Las guardé en un archivo que titulé con un nombre inocuo. Y durante los siguientes días, mientras acompañaba a mi madre a más sesiones de quimioterapia que claramente no funcionaban, mientras veía cómo se hacía más pequeña y frágil, esas instrucciones ocupaban mi mente como una canción que no puedes dejar de tararear. La lógica intentaba imponerse. Era imposible, ridículo, el producto de mentes desesperadas buscando control en circunstancias incontrolables. Pero la lógica es un lujo de aquellos que no han perdido todo. Para alguien que ha visto cada aspecto de su vida desmoronarse. Para alguien que está a punto de perder a la única persona que le da significado a su existencia. La lógica se convierte en un obstáculo más que en una guía. Y yo estaba dispuesto a ignorar cualquier obstáculo, si existía aunque fuera la más mínima posibilidad de salvarla. El ritual requería un cruce de caminos en las afueras de la ciudad. Específicamente uno donde no hubiera señalización moderna ni iluminación artificial. Pasé 2 días explorando en mi auto viejo, alejándome cada vez más del centro urbano, adentrándome en áreas rurales que parecían olvidadas por el tiempo. Finalmente encontré el lugar perfecto, o quizás el lugar me encontró a mí. Era una intersección de 2 caminos de tierra en medio de campos abandonados, rodeada de árboles retorcidos que parecían alcanzar el cielo con ramas como dedos acusadores. Había algo en ese lugar, una quietud que no era exactamente silencio, sino más bien la ausencia de vida. Ni pájaros cantaban, ni insectos zumbaban, solo el viento moviendo hojas muertas con un susurro que sonaba casi como palabras. Según las instrucciones, el ritual debía realizarse a la medianoche de una noche sin luna. El calendario indicaba que la próxima luna nueva sería en 3 días. 3 días para convencerme de que estaba haciendo lo correcto, o 3 días para recuperar la cordura y olvidar toda esta locura. Pasé ese tiempo en un estado de ansiedad constante, alternando entre la determinación absoluta y momentos de claridad donde me preguntaba si finalmente había perdido la razón. Pero cada vez que visitaba a mi madre y la veía más débil, más pálida, más cerca del final, mi resolución se endurecía como acero templado en fuego. Le dije que tenía que viajar por trabajo, una auditoría urgente en otra ciudad que tomaría un par de días. Ella no cuestionó la mentira, probablemente demasiado cansada para hacerlo. Me hizo prometer que comería bien y conduciría con cuidado. Asentí, besé su frente que ardía con una fiebre baja constante que los medicamentos ya no controlaban completamente.
y salí de su apartamento cargando la culpa de la mentira y la desesperación del que no tiene nada que perder. La noche del ritual llegó envuelta en nubes densas que cubrían las estrellas. Conduje hacia el cruce de caminos con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. En el asiento del pasajero llevaba una mochila con los objetos requeridos. Una fotografía de mi madre de cuando era joven, sonriendo con esos ojos llenos de esperanza que la vida aún no había apagado. Un frasco con mi propia sangre que había extraído torpemente esa mañana, sintiéndome ridículo y aterrado al mismo tiempo. 7 monedas antiguas que había conseguido en una tienda de coleccionables, el vendedor mirándome extrañado por mi urgencia, y velas negras que tuve que pedir especialmente porque ninguna tienda normal las vendía. Llegué al cruce exactamente a las 11:40. El silencio era absoluto, roto solo por el motor de mi auto que apagué con manos temblorosas. La oscuridad era densa, casi tangible, el tipo de oscuridad que existe solo en lugares donde la civilización no ha llegado o ha sido rechazada. Encendí una linterna y comencé a preparar el espacio según las instrucciones. Coloqué las velas en los 4 puntos cardinales del cruce, formando una cruz perfecta. En el centro, derramé mi sangre dibujando un círculo mientras murmuraba palabras en un latín que no comprendía, pero que había memorizado fonéticamente. El aire cambió. No hubo un momento específico donde pudiera decir, aquí sucedió algo, sino más bien una transición gradual, como cuando tus ojos se adaptan a la oscuridad y comienzas a ver formas que antes eran invisibles. La temperatura bajó drásticamente. Mi aliento se volvió visible, formando pequeñas nubes en el aire que hacía apenas minutos era cálido. Las llamas de las velas comenzaron a arder con más intensidad, pero sin parpadear, como congeladas en un momento eterno. Y el silencio, ese silencio absoluto, se volvió casi ensordecedor, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces la sentí. No la vi al principio, pero sentí su presencia con cada fibra de mi ser. Era como estar frente a un depredador, ese instinto primitivo que te dice que estás en presencia de algo mucho más poderoso que tú. Una sombra comenzó a materializarse en el borde del círculo de velas, una forma que no era exactamente humana, pero que adoptaba una silueta reconocible. Era alta, imposiblemente alta, con proporciones que engañaban al ojo cada vez que intentaba enfocarla completamente. Vestía lo que parecía ser un traje oscuro, pero la tela se movía de maneras que desafiaban la física, fluyendo como líquido y sólido al mismo tiempo. Su rostro era lo más perturbador, no porque fuera monstruoso en el sentido tradicional, sino porque era demasiado perfecto. Facciones simétricas que ningún humano podría poseer naturalmente, ojos que reflejaban las llamas de las velas con un brillo que no era exactamente reflejo, sino algo más profundo, como mirar pozos sin fondo. Cuando habló, su voz vino de todas partes y de ninguna, resonando dentro de mi cabeza más que en mis oídos. Tomás Villegas, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que mi piel se erizara, como si cada sílaba llevara el peso de conocer cada secreto que había guardado. Has llamado, y he venido. Sabes lo que busco, y conoces el precio, aunque no lo comprendes completamente todavía. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Tuve que tragar varias veces antes de que mi voz funcionara. Mi madre, logré decir finalmente, está muriendo de cáncer. Los doctores dicen que no hay nada que hacer. Necesito que la salves. Necesito más tiempo con ella. La presencia permaneció inmóvil. Esos ojos imposibles fijos en mí con una intensidad que hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. La vida no es algo que se regale gratuitamente, respondió. Todo tiene un precio, especialmente aquello que desafía el orden natural. Tu madre está en el camino que le corresponde. Alterar ese camino requiere un intercambio equivalente. Lo que sea, dije con una desesperación que hacía que mi voz temblara. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones contradictorias. Mi madre se recuperaba a un ritmo que dejaba a todo el equipo médico perplejo. Su cabello comenzó a crecer de nuevo, su piel recuperó color, su energía volvió gradualmente. Los doctores hablaban de milagros médicos y remisiones espontáneas,
buscando explicaciones racionales para algo que desafiaba toda lógica médica. Pero yo sabía la verdad. Sabía exactamente qué había causado este milagro. Y ese conocimiento era un peso que llevaba solo, un secreto que no podía compartir con nadie sin sonar completamente demente. Debería haber estado eufórico. Debería haber celebrado cada día que pasaba viéndola más fuerte, más parecida a la mujer que había sido antes de la enfermedad. Y en cierta forma lo estaba. Verla sonreír genuinamente por primera vez en meses, verla caminar sin ayuda, cocinar nuevamente, retomar pequeñas rutinas que la enfermedad había robado, todo eso traía una satisfacción profunda. Pero esa satisfacción estaba teñida con algo más oscuro, algo que crecía como una sombra en los rincones de mi conciencia. El vacío que había sentido inmediatamente después del pacto no desaparecía. Si acaso se hacía más pronunciado cada día. Comenzó con cosas pequeñas, situaciones sociales que antes podía manejar, aunque fuera con incomodidad, ahora se sentían insoportables. Las conversaciones casuales con colegas en el trabajo parecían carecer completamente de significado, como escuchar un idioma extranjero sin contexto. Las risas me sonaban huecas, los gestos de amabilidad se sentían mecánicos y vacíos. Era como si una pared de vidrio invisible se hubiera levantado entre yo y el resto de la humanidad, permitiéndome ver e interactuar, pero nunca realmente conectar. Un compañero de trabajo llamado Martín, con quien había compartido ocasionalmente almuerzos y conversaciones superficiales sobre deportes y política, intentó invitarme a una reunión social. Un grupo se juntaría después del trabajo para celebrar el cumpleaños de alguien del departamento. Antes del pacto habría aceptado por cortesía o encontrado una excusa educada, pero ahora sentí una repulsión visceral ante la idea, una aversión tan fuerte que tuve que inventar una emergencia familiar para salir de la invitación. Vi la expresión en su rostro, una mezcla de confusión y algo parecido a la ofensa, pero no sentí nada, ninguna culpa, ningún remordimiento, solo un alivio frío cuando se alejó. Las semanas se convirtieron en meses. Mi madre fue declarada oficialmente en remisión completa, un caso que los doctores querían estudiar para publicar en revistas médicas. Ella atribuyó su recuperación a las oraciones, a la voluntad de Dios, a la suerte inexplicable de la biología. Nunca sospechó la verdadera naturaleza de su curación. ¿Cómo podría? Yo me aseguraba de sonreír en los momentos apropiados, de compartir su alegría con expresiones que había aprendido a falsificar perfectamente. Pero por dentro, ese vacío continuaba expandiéndose, consumiendo pedazos de lo que alguna vez fui. Empecé a notar otros cambios. Las cosas que antes me traían satisfacción, pequeños placeres como una buena comida o una película interesante, ahora provocaban nada. Comía por necesidad biológica, no por disfrute. Los sabores se habían vuelto indistintos. Todo tenía la misma calidad gris. La música, que alguna vez fue un refugio durante momentos difíciles, ahora era solo ruido organizado sin impacto emocional. Era como si mis sentidos estuvieran funcionando a medio nivel, procesando información, pero sin la resonancia emocional que le da significado a las experiencias. El sueño se volvió problemático, no porque tuviera insomnio exactamente, sino porque mis sueños habían cambiado. Cada noche visitaba el mismo lugar, el cruce de caminos donde realicé el pacto. Pero en los sueños, ese lugar se había transformado en algo más vasto y terrible. El cruce se extendía infinitamente en todas direcciones, caminos que llevaban a horizontes imposibles bajo cielos que cambiaban entre el día y la noche sin transición. Y siempre, en el borde de mi visión, estaba esa presencia, nunca completamente visible, pero siempre observando, esperando, recordándome silenciosamente que el precio del pacto continuaba cobrándose. Pasaron 2 años desde el pacto. Mi madre se casó con Roberto en una ceremonia pequeña pero hermosa, en un jardín lleno de flores que el cáncer una vez le robó la oportunidad de disfrutar. Yo asistí, vestí un traje apropiado, sonreí en las fotografías, di un brindis que sonaba sincero porque había practicado cada palabra hasta que sonara natural. Nadie sospechó que mientras hablaba sobre la felicidad de mi madre y su merecido nuevo comienzo, por dentro era solo un vacío ambulante, ejecutando movimientos aprendidos.
Era un actor perfecto en la obra de mi propia vida, siguiendo el guión sin sentir ninguna de las emociones que las palabras sugerían. Mi existencia se había reducido a una rutina mecánica. Despertaba, iba al trabajo donde realizaba tareas con precisión robótica, regresaba a un apartamento que había dejado de sentirse como hogar para convertirse simplemente en el lugar donde mi cuerpo descansaba. Comía cuando el hambre se volvía lo suficientemente insistente, dormía cuando el agotamiento físico no podía ser ignorado. Pero nada de esto tenía textura o sabor emocional. Era existencia pura, sin la experiencia subjetiva que la hace significativa. El espejo se había convertido en mi enemigo. Cada vez que me miraba, veía el deterioro que otros aún no percibían claramente. Había perdido peso, no por esfuerzo consciente, sino porque comer se había vuelto otra tarea tediosa que a menudo olvidaba. Mi piel tenía un tono grisáceo que ninguna cantidad de sol parecía corregir. Pero lo más perturbador eran mis ojos. Alguna vez Laura había dicho que mis ojos tenían una tristeza hermosa, una profundidad que hablaba de experiencias vividas. Ahora esa profundidad se había convertido en un abismo. Mirarme a los ojos era como mirar ventanas hacia un cuarto completamente vacío y oscuro. No había nadie realmente allá adentro. Mi madre comenzó a insistir en que visitara a un doctor, preocupada por mi apariencia demacrada y mi comportamiento cada vez más retraído. Para tranquilizarla, acepté. El médico realizó análisis exhaustivos, buscando explicaciones físicas para mi deterioro. Los resultados volvieron desconcertantemente normales. Físicamente, según todos los marcadores médicos, estaba saludable. No había deficiencias nutricionales graves, no había enfermedades detectables, nada que explicara mi aspecto de alguien consumiéndose lentamente. El doctor sugirió un psiquiatra, hablando cuidadosamente sobre depresión y ansiedad, ofreciendo recetas para medicamentos que ambos sabíamos que probablemente no ayudarían. Fingí considerar su consejo, tomé las recetas que nunca llené y continué mi descenso solitario, porque sabía que ningún medicamento podría curar lo que me afligía. No era un desequilibrio químico, ni un trauma psicológico que pudiera procesarse en terapia. Era la ausencia fundamental de algo que hace a los humanos capaces de conectar, de sentir, de importarles algo más allá de la mera supervivencia biológica. Había vendido esa parte de mí en un cruce de caminos hace 2 años y no existía receta médica que pudiera devolverla. El trabajo finalmente me despidió. Lo hicieron con la delicadeza corporativa apropiada, hablando de reestructuración y reducción de personal, ofreciendo paquetes de indemnización y referencias neutrales. Pero ambos sabíamos la verdad. Era imposible trabajar con alguien que se había convertido en un fantasma de sí mismo, que completaba tareas pero nunca participaba realmente, cuya presencia traía una atmósfera de incomodidad que nadie podía definir exactamente, pero todos podían sentir. Recogí mis pertenencias de mi escritorio en una caja de cartón estándar, caminé por el pasillo mientras mis ex colegas evitaban el contacto visual y salí del edificio por última vez sin sentir pérdida ni alivio, solo ese vacío familiar que ahora era más yo que cualquier otra cosa. Mi madre, naturalmente, se ofreció a ayudar financieramente. Roberto, bendito con su generosidad bien intencionada, sugirió que me mudara con ellos temporalmente hasta que me recuperara. La idea de vivir con su felicidad, de estar expuesto constantemente a la vida plena que yo había comprado con mi propia vaciedad, era insoportable. Rechacé sus ofertas con excusas sobre orgullo y necesidad de independencia. Conseguí un trabajo de medio tiempo en un almacén, trabajo físico que no requería interacción social significativa, que me mantenía lo suficientemente ocupado para justificar mi cansancio sin tener que fingir estar bien. Las visitas a mi madre se hicieron menos frecuentes, una vez al mes, luego cada 2 meses, encontrando siempre razones para posponer, para mantener distancia, porque cada vez que la veía radiante y saludable, viviendo los años que el cáncer debería haberle robado, sentía ese vacío expandirse un poco más. No era resentimiento exactamente, porque el resentimiento requiere una capacidad emocional que ya no poseía plenamente. Era más como observar la ecuación del pacto manifestarse en carne viva. Su vida plena requería mi vaciedad creciente, su alegría se alimentaba de mi incapacidad ausente para sentir la misma. Comencé a tener episodios donde perdía tiempo, no desmayos exactamente, sino lapsos donde la continuidad de mi conciencia se interrumpía. Estaría caminando por la calle y de repente me encontraría en un lugar diferente sin memoria de cómo llegué ahí. O estaría en mi apartamento y varias horas habrían pasado sin que pudiera recordar qué hice durante ese tiempo. Era como si partes de mí se estuvieran borrando, no solo mi capacidad emocional, sino la continuidad misma de mi existencia. Una noche, en uno de esos estados disociativos, me encontré de regreso en el cruce de caminos. No recordaba haber tomado mi auto ni conducido hasta ahí, pero ahí estaba, bajo un cielo sin estrellas, en ese lugar que olía a tierra húmeda y algo más profundo, algo antiguo y terrible
impaciente. Las velas que había usado 2 años atrás seguían ahí, o quizás eran nuevas, idénticas a las originales. El tiempo en ese lugar no parecía funcionar de la misma manera que en el resto del mundo. La presencia apareció sin preámbulo, como si hubiera estado esperando mi regreso inevitable. «Has venido a preguntar cuándo termina», dijo, no como pregunta, sino como declaración de hecho. Asentí, sin confiar en mi voz. «Termina cuando no quede nada que extraer», continuó. «Tu madre vivirá hasta los 92 años. Cada uno de esos años la llenará más mientras te vacía a ti. Cuando finalmente muera de causas naturales, en su cama, rodeada de amor y recuerdos felices, tú serás una cáscara completa, técnicamente vivo, pero sin ninguna chispa de lo que hace a la vida digna de vivirse». «¿Y después?», pregunté, con voz ronca. «Después continuarás existiendo», respondió la presencia, «porque el pacto fue por su vida, no por tu muerte. Vivirás décadas más, un cuerpo que funciona sin ningún alma que lo habite realmente. Caminarás entre los humanos sin ser uno de ellos. Observarás alegría, dolor, amor, pérdida, y no sentirás ninguna de esas cosas. Serás el testigo eterno de una vida que nunca podrás experimentar. Algunos considerarían eso un destino peor que la muerte». Me arrodillé en ese cruce de caminos, en ese lugar entre lugares, y quise llorar, pero las lágrimas no venían. Quise sentir arrepentimiento, rabia, desesperación, cualquier cosa, pero el vacío era tan completo ahora que incluso esas emociones oscuras estaban fuera de mi alcance. «Lo haría de nuevo», admití en voz baja, y esa fue quizás la revelación más terrible de todas. Si retrocediera el tiempo, sabiendo todo lo que sé ahora, lo haría de nuevo, porque ella merece vivir, ella merece ser feliz, y si el precio es mi propia existencia vaciándose, sigue siendo un precio que estoy dispuesto a pagar. La presencia inclinó su cabeza en algo que podría interpretarse como respeto. «Por eso el pacto se sostendrá hasta su conclusión final, no por algún poder que yo tenga sobre ti, sino porque tú mismo elijas sostenerlo cada día que continúas viviendo. Eres tu propio carcelero, Tomás Villegas. Tu amor por ella es la cadena que te ata a este destino». Y con esas palabras, la presencia se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad con el peso de una verdad que no podía negar. No recuerdo el viaje de regreso a la ciudad. Lo siguiente que registré con claridad fue estar en mi apartamento mientras el sol salía, pintando las paredes con una luz que parecía no tocarme realmente. Me senté en el sofá donde había pasado incontables noches sin dormir y entendí finalmente la naturaleza completa de mi situación. No era víctima de un demonio cruel, ni de fuerzas sobrenaturales malévolas. Era el arquitecto de mi propia destrucción y la había construido con el material más puro que existía, amor incondicional por la única persona que nunca me había fallado. Los meses que siguieron fueron una lenta disolución. Mi madre llamaba ocasionalmente, su voz llena de preocupación que yo aliviaba con mentiras cada vez más vacías. Roberto intentó visitarme una vez, enviado claramente por ella para verificar mi bienestar. Le abrí la puerta, le ofrecí café que no bebió después de ver el estado de mi apartamento, y tuvimos una conversación incómoda donde él sugirió ayuda profesional y yo asentí sin intención de aceptarla. Se fue con expresión preocupada, probablemente reportando a mi madre que su hijo necesitaba intervención, pero yo sabía que ninguna intervención humana podía revertir lo que estaba sucediendo. Mi reflejo en el espejo se había convertido en casi irreconocible. Los ojos hundidos, la piel tirante sobre huesos prominentes, el cabello que había comenzado a mostrar gris prematuro. Parecía alguien consumiéndose de una enfermedad invisible, y supongo que en cierto sentido lo estaba, excepto que mi enfermedad no tenía nombre médico ni cura conocida. Era la manifestación física de un alma siendo extraída gota a gota para alimentar la vida de otra persona. Ahora paso mis días en una rutina que apenas califica como vida. Trabajo las horas mínimas necesarias para pagar renta y comida básica. El resto del tiempo existo en un estado de semiconciencia, viendo televisión sin procesar realmente lo que veo, leyendo palabras que no retienen significado, caminando por calles llenas de gente que me rodea pero nunca me toca realmente. Soy un fantasma entre los vivos, visible pero no presente, existiendo en el mismo espacio pero separado por una barrera invisible que el pacto construyó alrededor de mí. Mi madre llamó la semana pasada para invitarme a una celebración. Han pasado 3 años desde su diagnóstico de cáncer, y ella y Roberto quieren celebrar lo que los doctores llaman su milagro médico. Su voz al teléfono estaba llena de vida y alegría, hablando sobre los planes para una pequeña fiesta, sobre amigos que quiere que conozca, sobre lo mucho que significa para ella que yo esté ahí. Acepté ir, porque rechazar sería revelar la Versa que ella nunca debe conocer. Asistiré, sonreiré, diré las cosas apropiadas, y ella mirará a su hijo pensando que simplemente está pasando por un momento difícil, sin saber que su vida abundante es exactamente lo que está consumiendo la mía. Esta es mi confesión final, las palabras que escribo en la oscuridad de mi apartamento mientras el mundo duerme afuera. Si alguien alguna vez encuentra esto, si estas palabras sobreviven cuando yo finalmente me convierta en la cáscara completa que el pacto promete, quiero que sepan que no me arrepiento, que dada la elección entre dejar morir a mi madre y convertirme en esto, elegiría esto cada vez. El amor verdadero, he descubierto, no es el sentimiento cálido y confortable que la gente celebra en canciones y poemas.